Ahora tenemos el siguiente problema. Queremos encontrar el punto autocorrespondiente de estos dos conjuntos dados en una recta. Son conjuntos de 3 puntos en una misma recta. Tenemos el conjunto ABC y el conjunto A'B', C'. Entonces queremos encontrar un punto D que satisfaga que la razón cruzada del conjunto ABCD sea la misma razón cruzada que del conjunto A'B', C'D. Entonces, queremos encontrar este punto autocorrespondiente. Y para ver si existe, porque no de todos los conjuntos va a existir, sino para ver si existe, lo que necesitamos encontrar es una circunferencia. Vamos a trazar una circunferencia, la que sea, y con esta circunferencia vamos a escoger un punto en ella, vamos a llamarle P1 a nuestro punto, y unimos ese punto P1 con todos nuestros puntos de la recta AB. Entonces vamos a tener estas rectas, que aquí las marqué punteadas, para que no se pierda tanto el dibujo. Entonces tenemos estas rectas, y esas rectas van a definir intersecciones con la circunferencia. Entonces a la intersección de P1A le voy a llamar A1, a la de P1B le voy a llamar B1, a la de P1C, C1, y con las otras les vamos a llamar igual pero con primas, o sea, la de PA' le llamamos A1', la de P1 con B' le llamamos B1', y finalmente la de P1 con C' le llamamos C1'. Entonces, fíjense que de esta forma me definen un hexágono inscrito en la circunferencia, el hexágono que está formado por los puntos A1, A1, B1', C1, A1', B1, C1'. Entonces tengo este hexágono, y la construcción del punto D, bueno, su existencia va a depender de que este hexágono inscrito cumpla el teorema de Pascal. Entonces, para que cumpla el teorema de Pascal, yo necesito que los lados opuestos se intersecten. No voy a poner la intersección de todos los lados opuestos, pero bueno, o sea, si los lados opuestos sí se intersectaran, entonces nosotros tenemos que hay 3 que son colineales, que son las intersecciones de A1, B1', esa recta la voy a marcar, con A1', B1, entonces a ese punto le voy a llamar el punto P. Luego tengo la intersección de B1', C1 con B1, C1', a esa intersección vamos a llamarle Q. Y tenemos la última intersección, que es la intersección de C1A1' con A1, C1', vamos a llamarle R a esa intersección. Y entonces lo que Pascal me dice es que esos 3 puntos van a ser colineales. Entonces voy a marcar la recta que pasa por P, Q y R. Entonces, si esta recta, o sea, si esta recta existe, y además necesito otra condición, que esta recta intersecte a la circunferencia. En este caso vemos que sí la intersecta, en 2 puntos de hecho. Entonces voy a marcar esos 2 puntos como D1 y E1. Y si sí existen esos 2 puntos, entonces yo digo que el punto D es la intersección de P1 con D1 y mi recta original. Entonces voy a marcar la recta P1D1, y a esa intersección con la recta original vamos a llamarle el punto D. Entonces yo digo que esa es la D que necesitamos o que estamos buscando, pero depende justamente de la existencia del hexágono inscrito que satisfaga Pascal, y la segunda condición de que la recta PQR sí intersecte a la recta original. Entonces, a la circunferencia. Entonces sí necesitamos eso. Voy a borrar aquí las rectas
bueno, voy a borrar todas las rectas de intersección de los, esta sí la dejo, voy a borrar todas estas rectas para que no estorbe tanto el dibujo. Y voy a borrar también el hexágono para también no estorbe al dibujo. Entonces vamos a quedarnos con esas, rectas dibujadas para poder demostrar que sí satisface esta razón cruzada. Entonces primero fíjense que la razón cruzada de A, B, C y D es la misma que la de las desde el punto P1, o sea, es decir, la razón cruzada de ABC y D es igualita a la razón cruzada de las P1, que lo puedo ver como el as P1A1, P1B1, P1C1 y P1D1. Entonces tenemos ese as. Ahora, fíjense que como A1' también está en la circunferencia, entonces el as que mira esos mismos 4 puntos de la circunferencia va a tener la misma razón cruzada. Entonces, es decir, el as A1', que lo voy a poner aquí, que es la intersección, perdón, el as A1', A1, A1'B1, A1'C1 y A1'D1. Entonces, ese as tiene la misma razón cruzada. Eso es, acuérdense, porque tengo 4 puntos fijos en la circunferencia A1, B1, C1, D1, y como P1 y A1' están en la circunferencia, entonces la razón cruzada de sus ases son igualitas. Entonces ahí tenemos esa igualdad. Pero fíjense que la recta verde intersecta a las desde A1'. Déjenme marcar nada más la recta que pasa por A1' y B1, porque lo que quiero ver es que justamente esa recta intersecta la recta verde en P. Y voy a borrar y voy a ponerle a este punto de intersección de A1' con la recta verde, vamos a llamarle el punto S. Y entonces voy a tener que justamente la razón cruzada de los puntos S, P, R y D1 es la misma que de este as. Entonces voy a poner eso que acabamos de decir, porque la recta verde es una recta que intersecta al as. Voy a borrar ese as 1' y ahora voy a ver el as con estos mismos 4 puntos en la recta verde, pero ahora desde A1. Entonces vamos a ver ese as y la recta A1P, que es esta que está aquí, intersecta la circunferencia en B1, en B1'. Entonces justamente este as, el as A1S, A1P, A1R y A1D1 va a tener la misma razón cruzada que los 4 puntos SPRD1, pero además observen que ese as, también el as desde A1, también lo puedo ver como el as A1, A1', el as A1, B1', A1, C1' y A1, D1. Entonces vamos a poner esa igualdad. Entonces, tengo esa igualdad, pero otra vez tengo 4 puntos fijos, ahora serían A1', B1', C1' y D1. Voy a borrar ya este as y entonces es el mismo desde P1. Entonces P1 intersección, perdón, el as desde P1 que es P1A1', P1B1', P1C1' y PD1 tiene la misma razón cruzada que este as desde A1. Pero si se fijan, pues ese as es el mismo que el P1A', el P1B', el P1C' y el P1D. Entonces ahí concluimos que justamente tiene la misma razón cruzada que los 4 puntos A', B', C', D. Y con eso demostramos esto que queríamos ver desde un principio, que las razones cruzadas
pues serán las mismas con ABCD que con A'B'C'D. Pero, como les decía, esta construcción depende justamente de que exista la recta verde para empezar, y segundo, de que intersecte a la circunferencia. Si ustedes se fijan, aquí esta otra intersección a la que no le hicimos caso, E1, si yo pinto la recta P1, E1, esa me va a intersectar a mi recta original en otro punto y va a resultar que este otro punto también va a ser autocorrespondiente a este conjunto de puntos. Bueno, estos dos conjuntos de puntos en la misma recta. También ese es otro y la demostración es igualita, también podemos hacer la misma demostración, pero depende, obviamente, de esta intersección. Si la recta verde intersecta la circunferencia en un solo punto, entonces va a existir un solo punto autocorrespondiente. Si la recta verde no intersecta para nada la circunferencia, pues entonces no van a existir puntos autocorrespondientes. Si ustedes empiezan a jugar y a mover, por ejemplo, A, es ahí A' es cuando se va a salir y ya no existen esos dos puntos D y ese punto D. Si se vuelven a meter, bueno, existen los dos. Si la recta es tangente, entonces va a existir un solo punto y entonces ahí pueden ir variando, pero entonces les decía, depende de si encontrar esta circunferencia en donde este hexágono, el A1, B1', C1, A1', C1', B1, C1', perdón, satisfaga Pascal para que exista esta recta verde y que esa recta verde intersecte la circunferencia. Si no, no va a existir ese punto autocorrespondiente.